Gracias, de verdad, es bastante interesante la conversación. Ojalá sí le sirva a mucha gente. Sí, la verdad, yo sé que mi camino ha sido algo raro, pero pues me ha funcionado y aquí andamos, ganando como siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo episodio de ese podcast. No somos cavernícolas, esta vez sin Alfred porque pues anda de viaje, anda por los cielos ahorita, pero va a estar igual de interesante. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a contar su experiencia. Ya ven esta temática que hemos venido manejando de cambiarse de área, de venirse al lado oscuro de la tecnología. Y bueno, ella nos va a contar cómo ha sido su travesía en este aspecto. Si quieres, te puedes presentar. Sí, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Monse. Yo actualmente trabajo en la parte de front-end y como UX UI, que es User Experience y User Interface. Yo estudié primero psicología y después estudié tecnologías de la información. Y pues actualmente trabajo en empresas internacionales. Básicamente tengo mi transición fue un poquito rara porque he estado como en TI desde un principio en diferentes áreas ¿Así? y me fui moviendo. Sí, de hecho, yo empecé a trabajar como reclutadora de TI. Empecé en reclutamiento en la parte de recursos humanos que tiene que ver con psicología y pues así me fui adentrando a conocer los diferentes perfiles. De hecho, Entonces pues ya partías, ya partías como con una ventaja, ¿no? O sea, ya conocías que era como lo que se buscaba, que era lo que había en el mercado, algo así, ¿no? sí, también los sueldos, fue lo que me llamó la atención. El ver que los sueldos y las prestaciones que tenían, dije, no, yo quiero estar ahí, yo quiero estar. Tenía, te tenía una pregunta en base a eso y bueno, ya salió ahorita el tema, pero ¿qué sentías, por ejemplo, tú como reclutadora? No sé cuánto ganan los reclutadores, pero ¿qué sentías tú cuando te tocaba hacer una oferta o entregar una oferta y veías que quizás estaba muy alto con relación a lo que tú ganabas o cómo lo veías? Sí, me agüitaba, me ponía muy triste. Era muy triste, la verdad, porque había gente que contrataba con mi misma experiencia o recién egresados y ganaban mucho más que yo y sí era como muy triste, con mejores prestaciones y todo eso. Y yo decía, no manches, o sea, estudiamos el mismo tiempo, tenemos la misma tiempo de experiencia trabajando y gana el triple que yo, ¿no? Sí, Entonces, era como dicen, un golpe al ego, ¿no? sí, entonces también iba a ferias de empleo y cuando preguntaba a las personas cuánto querían ganar o así, decía, no, de verdad, me equivoqué de carrera. Pues fíjate que curioso, a mí también me pasó algo similar, o sea, nosotros sí estamos en el área de tecnología, pero yo al principio, pues mi primer empleo fue de soporte técnico y era sueldo mínimo en Venezuela. Y de repente ahorita veo chavos recién egresados, desarrolladores y ya te piden, no sé, 25.000 pesos mínimo para poder considerar tu oferta. Y es como, no, o sea, sí ha cambiado un poco también la mentalidad, aparte del mercado. Ahorita es más atractivo, ahorita somos los Golden Boy, digamos. Sí, de hecho, ahorita es como el mejor momento, más con lo de la pandemia del COVID, fue cuando más incrementaron los sueldos para desarrolladores, que todo se cambió hacia digital, tiendas digitales, todo eso hizo que pues, la industria estallara y que los sueldos se elevaran. De hecho, parte de eso del COVID fue que cambié de carrera. Yo antes trabajaba pues como reclutadora y después trabajé en una empresa que se llama Bosch. Ahí entré en Ujú. reclutamiento y pues yo me quería cambiar de IT porque tenía muchos amigos pues ingenieros, desarrolladores y veía que tenían un montón de privilegios desde trabajar desde casa o que si un Ujú. día no querían ir, pues no, ¿No? pues van a venir a arreglarme el refri, no puedo ir a la oficina. Y se quedaban en su casa o viajaban muchísimo, los mandaban a trainees a Estados Unidos, a Alemania, a Rumania. Y yo decía, no, pues yo quiero vivir esa vida, ¿qué tengo que hacer para vivirla? Y investigando y encontré que la mayoría de esas personas que tenían esos beneficios habían estudiado o una ingeniería o programación o algo así parecido. Y en ese punto, o sea, tú llegas a ese punto donde dices, quiero cambiarme al área de tecnología porque me llama mucho la atención.
todos los beneficios, pero ya yo tengo esta historia recorrida, o sea, yo ya me gasté 4 años y le invertí tiempo, 4 o 5 años y le invertí tiempo y esfuerzo a psicología. ¿Y qué pasaba por tu mente en ese momento? O sea, ¿qué decía? Sí lo dejo, no lo dejo, busco algo que me ayude, lo que ya conozco. ¿De qué pasaba por tu mente? Pues por mi mente pasó el primero, cómo llego al punto de aprender de TI, ¿no? No tenía ni idea, de hecho, ni de cómo pasarme. Dije, ¿qué hago? ¿Entro a un bootcamp, hago un curso, estudio otra carrera? ¿Qué hago? O sea, y le preguntaba a amigos que eran programadores, como cómo podía empezar a irme a esa parte, y me decían, no, pues estudia programación. Y yo, pero ¿cómo empiezo a estudiar programación? O sea, que tengo que saber, ¿no? Me meto en YouTube y veo videos de Ajá. alguien de la India que me está explicando cómo hacer unos pointers. Sí, hasta un montón de lenguajes de programación, y puede ser muy confuso en un principio porque hay como tantas áreas, tantas cosas, que es muy difícil enfocarse si no conoces cómo llegar a ese punto, ¿no? Entonces yo empecé a buscar bootcamps, empecé a ver opciones. Los bootcamps que encontré, la verdad es que eran muy caros. Encontré Mm. unos enfocados hacia mujeres, no voy a decir nombres, pero sí Ah, costaba aquí sí 70,000. puede. ¿Sí? Ya sí puede. Empieza con L, termina con A. Empieza con él y termina con el resto del nombre. Sí, y pues, o sea, costaban 70,000 pesos el curso y tenías que dedicarle tiempo completo. Entonces, no era Era una opción para renunciar. mí. Ujú. Mm. Renunciar y dedicarme a pagar eso, y cómo iba a pagarlo si no podía trabajar porque era tiempo completo y te lo financiaban, y es algo como muy común ese tipo de bootcamps, los he visto muchos. Pregunté en varios, otros costaban 40,000, Ujú. otros pues, básicamente no Se estaban. mantenían ahí. Sí, yo era foránea, yo no soy de Guadalajara, yo soy de Tepic. Entonces trabajaba y me mantenía sola y no podía costearme, no podía darme el lujo de dejar de trabajar para entrar a un bootcamp, la verdad. Tenía que seguir comiendo. Y, sí. Entonces, Y aparte el riesgo, ¿no? O sea, el bootcamp es una experiencia completa, te dan como todo lo necesario, todas las herramientas, pero eso no te asegura que, primero, que aprendas bien o que se aplique a tu estilo de aprendizaje. Y segundo, que vayas a conseguir un trabajo después de eso. Entonces es una inversión sí fuerte y sí es a considerar. sí, de hecho sí. Entonces, para mí esa opción de los bootcamps sí son muy buenos. De hecho, conozco mucha gente que así cambió, pero para mí no era una opción por cuestión del dinero. Ujú. Y lo que hice fue levantar la mano en mi trabajo. Yo estaba en reclutamiento y dije, pues quiero aprender otras cosas. Encontré que había áreas dentro de TI que involucraban más áreas de conocimiento. Por ejemplo, SAP, que básicamente es un sistema para controlar diferentes áreas de las empresas, y encontraba que había gente que eran químicos, que eran mercadólogos, que eran de administración, de comunicación, que estaban trabajando como consultores SAP, ganando Ujú. muchísimo dinero, viajando, y era como algo muy específico, que eran los perfiles unicornios, los perfiles que no nada más tenían que ser programadores, sino que tenían que tener algo más, ¿no? Programación o soporte y consultoría y mercadotecnia. Y eso Y pasa mucho. Y ahorita que mencionas el tema de SAP, también pasaba en Venezuela, era como los que llamaban más la atención porque son más estilo consultor, pero tienen toda esta serie de beneficios como el que mencionas. Muchas veces les pagan muchísimo, los mandan de viaje con algún cliente que necesita una consultoría especializada y aparte el entrenamiento. Y también otro punto importante que mencionaste es la variedad o la diversidad de conocimientos que tienen, porque el programador pues sí tiene mucha experiencia quizás en su lenguaje o en los lenguajes que maneja y temas matemáticos, etcétera. Pero ya esto de consultoría, pues ya tienen experiencia, ya incluso como usuario, si eres de finanzas, incluso como usuario ya has manejado otro sistema, ya sabes cómo es la competencia, este, y eso te da una ventaja para este tipo de perfiles. Entonces se termina siendo muy atrayente, pero no sé, en el caso ahorita me vas a contar cómo te fue en Bosch, pero en Venezuela lo que sucedía es que los cursos de SAP eran muy caros, también era otra inversión que había que considerar. No sé aquí en tu caso qué pasó. Sí, de hecho eran cursos muy caros. Yo reclutaba principalmente consultores SAP para Bosch. Entonces, pues hubo un tiempo en que eran muy caros y escaseaban mucho. Y lo que hizo la empresa, Ujú. Bosch, fue hacer como un tipo trainee para,
para personas que tuvieran como los skills, que conocieran aunque sea el sistema porque ellos fueron usuarios y entrenarlos y capacitarlos. Entonces, hay empresas que se dedican a capacitar al personal con que tengas como esa área. Entonces, yo me dediqué a buscar contadores, de ingeniería industrial, mercadólogos, esos para que los entrenara la misma empresa. Y yo lo vi y dije, pues tal vez aquí puedo meterme, ¿no? Aquí puedo Por aquí, levantar la por mano. aquí es. Sí, porque hay una área de SAP que es la parte de recursos humanos. Entonces yo por ahí Ah, dije, aquí me puedo meter en la parte de consultoría SAP como recursos humanos. Y fue cuando hablé con mi manager, hablé con el manager de ingeniería y me dijo que sí, que igual podría reclutar la mitad del tiempo y la otra mitad de mi tiempo estar como en entrenamiento para consultor SAP. ah, Entonces me estaba dividiendo entre esas dos áreas y pues fue básicamente levantando la mano y decir, pues no tengo dinero, pero trabajo en una empresa de TI, aquí puedo aprender, ya me conocen y pues así pasó. y la apertura que tuvo bueno, que tuvo tanto tu manager como el de ingeniería de decir, no, pues sí, éntrale. Y que te permitieran hacer esa división temporal, ¿no? Esa Sí, fue de una. hecho, fue algo muy raro, de hecho creo que muy pocas empresas o muy pocas situaciones se da. Y pues tomé ventaja de eso. La verdad, yo empecé a estudiar para consultor SAP HCM, se llama esa área, y salió una vacante que era para dar soporte, Ok. para enfocado a un sistema de recursos humanos. Y ya me dijeron, ¿quieres entrar? Y yo, Simón, sí, no sabía ni qué era ni qué iba a hacer, pero Voy, dije, yo Simón, voy. exacto, ¿no? Dije, Oye, Simón. y esto qué curioso, porque lo hablamos hace unos episodios, que pues sí, ya ves que ahorita está mucho el tema de conversación de que la mayoría del personal de TI son hombres. Y yo había leído en algunos estudios que habían hecho que era uno de los temas o de las razones era que las mujeres tendían a no atreverse a a aplicar una posición si no cumplían con el 100% de las cosas. Y el hombre le valía, era como, pues ahí piden programación en 5 lenguajes, yo conozco uno a medias y yo le entro. A ver. Y, y que te tomaras eso a pesar de que no tenías toda la experiencia, te aventaste. Entonces, sí, para que vean también o que escuchen que si se atreven, pueden darle, pueden aplicar y bueno, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Ujú. Sí, de hecho también vi ese estudio y de ahí dije, no, yo voy a aplicar aunque no sepa, ahí lo voy aprendiendo. Y pues al final, al principio era una vacante de soporte y al final resultó ser una vacante de project management, de administración de proyectos. Y me dijeron, pues es administración de proyectos, ¿le entras aún así? Y yo, pues sí, ya, ya soy más Ya para estoy allá que aquí. para acá, ¿no? Estoy aquí, dije Simón. Y la verdad fue un proyecto que me abrió las puertas. Yo no tenía experiencia de manejo de proyectos, pero en el momento me puse a estudiar desde antes. Existe algo que se llama el PMBOK, que es como Ajá, el Project Management Body of Knowledge, que es la Biblia de claro. administración de proyectos. Me puse a estudiarlo, a leerlo para ya cuando entraba el proyecto ya supiera qué onda. Ya con ese proyecto pues me mandaron a Alemania, estuve viajando a Estados Unidos porque era implementar un software de reclutamiento en las diferentes sedes del país, de Bosch, pues. Y así fue como, al principio sí fue difícil porque pues yo no tenía como tantas bases de tecnologías, ¿no? Me decían, Ujú. no, pues APIs o esto, testing, y yo era así como que, no, no sé. Te ibas anotando, ¿no? Todo lo que los conceptos para después averiguar qué eran. Y más porque era en inglés, todo mi equipo estaba en Estados Unidos, en Alemania, entonces era como que en inglés, 8 horas a estar hablando en inglés. Y hubo días que sí, de plano dije, no, no, no puedo, no, 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 es muchas cosas que tengo que aprenderlo, cosas Ujú. como técnicas, más que en inglés y todo eso. Y había días que, una vez le dije a mi manager de que, no, de verdad no puedo con tantas cosas. Y ya me dijo mi manager, pues anota las juntas que tenga en las llamadas. Y yo, es que son 8 horas de llamadas y de juntas, ¿cómo lo voy a anotar? Oye, ¿cómo te hacían sentir a nivel de equipo? Porque nosotros en los equipos técnicos tendemos a no querer mucho a los, a los project managers ni a los Scrum Masters por asociación. Entonces, ¿cómo te Ujú. hacían, cómo te sentías con ellos? Pues a veces sí era como tener que entender cosas técnicas, entonces era estudiarlas y al día siguiente llegar o preguntar.
Sí fue difícil, más que nada por el choque cultural, porque era la única mexicana y pues todo el Mm, equipo de Estados Unidos, de Alemania, entonces son muy diferentes su trato, son como más fríos y directos, entonces tuve que aprender a ponerme a estudiar. En la noche estudiaba después de trabajar para entender todos los conceptos, ujú. más que estaba en inglés y así, me metían de repente llamadas de UX UI, así de que con los champions, ¿no? Que eran como los más seniors de la empresa y yo así como Ajá. que, ¿qué hago aquí, no? Pero era como que, pues ponerme, o sea, a pesar de estas situaciones, como no dudar de mí y ponerme como, ok, no lo entiendo, lo voy a estudiar y ya, si tengo preguntas, lo pregunto con el equipo y así. O sea, fue Oye, qué básicamente interesante enfoque, estudiar. ¿no? Ujú. Y ya después de eso me salí de ahí de Bosch y tenía como esa duda de cómo seguir como en la parte de TI y decidí estudiar una segunda carrera, estudiarla en Sí, línea porque pues no podía dejar de trabajar. Tenía que sí. seguir generando ingresos e investigué opciones. Una era la universidad, una UNADEM, algo así, Universidad Abierta de Distancia de México, que Ajá. es en línea. Y estaba viendo opciones y encontré la UDG que tiene carreras en línea. No sabía. De Ah, hecho, fíjate que comúnmente no se sabe, ¿no? Que está no. esa opción. De hecho, me lo dijo un amigo que es programador y también él entró conmigo ahí. Y él fue el que me dijo de la carrera de tecnologías de la información en línea. Y entonces, pues salía mucho más barato que hacer un bootcamp, una maestría o lo que sea. O sea, la verdad, me costaba 2,000 pesos el semestre, que la verdad, No, pues pues sí, comparado con los que sí, 70,000 que era el bootcamp. sí, exactamente. Y pues podía estudiar cuando yo quisiera, en mis horarios, llevarme mi ritmo. Entonces, para mí me fue una muy buena opción y más porque la UDG, pues es una escuela muy reconocida a Sí. nivel nacional. Entonces empecé a estudiar, me cambié de empresa, estuve también administrando proyectos y así estuve como unos 2 años. Y esos 2 años Pero que estabas administrando proyectos y estudiando, ¿estos proyectos eran también de tecnología o de lo que sí, cayera? era de tecnologías, estaba en una Ah, empresa india de tecnología y pues básicamente era un equipo que trabajaba remoto, eran mm, ingenieros de soporte que daban soporte a clientes de Estados Unidos en cuestión de telefonía, de telecomunicaciones. Entonces el equipo pues viajaba muchísimo a Estados Unidos, a Canadá, a hacer como reparaciones y yo me encargaba de administrar el personal, de traer nuevas personas si se ocupaban, administrar los viajes, los proyectos y pues como era remoto y trabajaban para Estados Unidos, pues llegó la pandemia, cerraron las se fronteras, acabaron los viajes. se acabaron los viajes y se acabó el proyecto, ¿no? Entonces me liquidaron y pues me quedé así como de que, pues, ¿qué hago, no? O sea, no podía conseguir trabajo porque muchas empresas cerraron, muchos proyectos empezaron a Sí. cerrar. En pleno, fue como en mayo del 2020, que era cuando todo cerró hasta las plazas y yo no podía conseguir trabajo. Y era así como que, De hecho, ese no. punto fue un cambio bastante violento porque veníamos todavía se mantenía esta mentalidad de, yo quiero tener mis equipos on-premise, en mi data center, yo quiero bajar al piso, no sé, al sótano y ver todo mi data center ahí, las lucecitas. Entonces había muchos proyectos de ese estilo como el que mencionas, mandaban gente que los instalara, los configurara, etcétera, y eso se replicaba mucho. Ahorita, pues, después de la pandemia, cambió totalmente eso y la gente tuvo que empezar a ver hacia cloud y pues en cloud no necesitas, primero no necesitas quizás tantos recursos especializados y aparte de eso no necesitas que los consultores vayan a tu empresa. Entonces muchos proyectos de ese estilo murieron. Pero ahí entonces, ¿qué hiciste? O sea, en este momento seguías estudiando, ¿no? O sea, te liquidan, pero tú seguías estudiando todavía, ¿verdad? Sí, yo seguía estudiando, iba como a la mitad de la carrera y aunque veía materias de programación, la verdad es que eran muy simples, o sea, veía pues Java, programación estructurada, web, pero pues todo muy simple porque no es lo mismo los trabajos que haces para la escuela que Sí. algo ya más profesional. Entonces, ¿No odiaste Java? Yo odié Java toda mi vida. sí, odio Java también. Y pues lo que hice fue, perdón, lo que hice fue empezar a buscar trabajo, pero vi que como muchos proyectos empezaron a finalizar, lo que menos pedían era project management. O sea, lo que Mm, más pedían eran
desarrolladores y más porque para un equipo solamente ocupas un administrador de proyectos, pero ocupas muchos desarrolladores o muchos testers o lo que sea. Entonces, no encontraba trabajo y dije, ok, voy a cambiar de carrera y también porque pues veía que en cuestiones de perfiles más técnicos, pues había más oportunidades de trabajo. Y en ese momento no sentiste como la duda de volteo hacia atrás y vuélvalo a mi carrera reclutadora o también estaba afectada esa área? Okay. También estaba afectado porque noté que muchas empresas, como cerraron proyectos, ya no iban a contratar gente, entonces muchos reclutadores se quedaban sin proyectos porque los tenía en mis redes de LinkedIn. Entonces Mm, noté que hubo mucha gente de reclutamiento que los liquidaron también y pues no encontraban trabajo. Y fue así como que, ¿qué esa hago, no es no? una opción, o sea, volver tampoco es opción. Exactamente, no eran opciones las que yo tenía, entonces fue así como, ok, hago mi camino desde cero, empecé a tomar cursos en Udemy, o sea, cursos de Okay. 129 pesos en oferta, compré 3 cursos, uno enfocado a programación web, otro Okay. enfocado a diseño de interfaces y otro enfocado a desarrollo móvil para Y aquí iOS. va un tip muy importante para los que nos están escuchando. Los cursos de Udemy sí son muy económicos, pero tienes una variedad muy grande. No es publicidad, pero ya si quieres conseguir, es que tienen muchos cursos así como de nicho. De repente consiguen crear un chatbot con Python en Google Cloud utilizando tal base de datos. Son muy específicos. Y eso te da una ventaja también de que si ya tú sabes qué es lo que quieres estudiar, pues vas y buscas. Y a veces son cursos, porque yo también hice uno ahí de una universidad de Python y eran como 19 horas de curso. Entonces también pues, te ayuda mucho. Pero ya, no, Sí, de publicidad. hecho, hay cursos muy buenos y que son muy baratos. De hecho, los cursos que compré son de 48 horas, 60 horas, O sea, enfocados en todo. Entonces, yo recordaba que había tenido clases de diseño de interfaces y que me habían gustado y dije, bueno, ese punto es algo que tiene que ver con psicología, porque al final de cuentas los usuarios son personas y tienes que saber cómo piensan, cómo es que se comportan normalmente, entender los procesos que tenemos para en base a eso hacer interfaces que sean intuitivas, que todos los puedan usar. Entonces, yo me fui a la parte tanto de diseño como desarrollo, no trabajaba, solamente estudiaba, pero estudiaba por las noches, entonces las 8 horas que tenía antes para trabajar me dediqué a estudiar cursos, así, te 8 horas, enfocaste cinco en eso, días, sin 5 días descanso. a la semana por 5 meses porque estuve desempleada 5 meses. Entonces empecé a estudiar. La verdad es que no tenía computadora porque se me descompuso y un amigo me prestó una computadora, una MacBook, me la mandó No, y me prestó su cuenta de Udemy también para empezar a estudiar de iOS. y ahora le Eh, tenemos aquí un altar a mi amigo. sí, la verdad es que ese amigo me ayudó muchísimo. Si no fuera por él, no hubiera entrado a programación porque me prestó la computadora, me prestó su cuenta de Udemy y me explicaba así cosas de desarrollo, pues de que tenía dudas y me explicaba y empecé a tomar entrevistas para iOS, que es como algo muy, muy en tendencia en la parte móvil. Ujú. Y también, ay, un momento, es que está aquí. No se Y preocupe. Son cosas del gajes del oficio de las grabaciones. Ahorita también sí, por aquí estaba Marcelo, lo que pasa es que no salió a cuadro, pero ah, sí, y pues empecé a tomar entrevistas, a aventarme a las entrevistas de desarrollo de software, ¿no? Sin experiencia en desarrollo de software, me empecé a aventar. Rehice mi currículum porque estaba más enfocado antes como a reclutamiento, administración de proyectos, lo tuve que rehacer. ujú. Rehice mis perfiles de LinkedIn y de bolsas de empleo. De hecho, tenía dos, uno enfocado como administración de proyectos, otro enfocado a desarrollo de software, como para ver cuál pegaba. Ah, Y los adaptaba dependiendo la vacante. O sea, si decían que ocupaba saber de accesibilidad, yo ponía que sabía accesibilidad porque tomé este curso, ¿no? claro. Entonces lo adaptaba y no mandaba el mismo currículum a todas las empresas. Tenía entrevistas, al principio sí me agüitaba cuando me rechazaban, pero ya llegué a un punto en el que aplicaba, así fue la entrevista o la vacante en otro lado del país, Ujú. yo y no cumpliera con los requisitos, yo aplicaba así, nada más para que me mandaran la prueba técnica, así, Como para para ver, yo, ajá, qué evaluaban y eso, ¿no? ujú, y estar practicando. Entonces hubo un tiempo que nada más aplicaba para tener pruebas técnicas y estar estudiando en base a eso, no importaba si me contrataban o no. Oye, Monse, y una pregunta. Ahorita
cuando pasaste ese cambio, comúnmente casi todas las áreas de trabajo se manejan es con el currículum solamente, pero más cuando te vas hacia el área de desarrollo, quizás yo que estaba en DevOps y eso no se aplica tanto, pero todavía tienes que hacerlo, pero cuando vas a desarrollo, tienes que empezar a construir más bien tu portafolio, ¿no? O sea, tener algo que mostrar adicional a tu currículum o cómo lo viste tú que pasaste por ese proceso, porque tú comenzaste de cero Ujú. prácticamente. Entonces, ¿qué te pedían en algún momento? Oye, ¿tienes un repositorio con código o te pedían mostrar algún portafolio o algo? Sí, me pedían portafolios a veces. Yo aplicaba a vacantes de UX UI y a vacantes de programación móvil para iOS. Entonces me pedían pues muestras, ¿no? De mi trabajo. Yo ponía de muestra los trabajos que hacía de mi curso de Udemy, que se hacía una Mm. aplicación en que usaba una API para hacer una aplicación del clima. Yo diseñaba la interfaz y hacía el código, entonces lo ponía ahí y me servía tanto para diseño de interfaz como para desarrollo de software. Entonces era lo que hacía. Hice proyectos pues básicamente sencillos, pero que se vieran pues estéticamente bien Ujú. y cosas muy básicas como desde cómo hacer que sea como diseño responsivo, desde cómo hacer conexiones con APIs para tomar información de otros lados o incluso manejar bases de datos. No, no eran cosas muy complicadas, eran sencillas, pero como que demostraran qué era lo que sabía hacer. Claro. Y pues con eso, básicamente con los cursos de Udemy hice mi portafolio y empecé a aplicar y así me la llevé aplicando a varias empresas hasta que al final me contrataron, me ofertaron dos empresas. Ah, mira, Una, pero bien, de pasar de todo conseguiste con dos. sí, de hecho me ofertó una empresa para desarrolladora iOS, Ujú. una empresa de Tijuana y otra empresa de aquí de Guadalajara, IBM, me ofertó para desarrollo de software en un principio y ya después me pasaron a diseño de interfaces de UX UI. Ah, Entonces, ok. entrar a IBM sin tener experiencia, pues para mí fue algo muy bueno porque pues es una empresa internacional que te da muchísimo currículum y el hecho de ahí empezar una carrera pues fue algo muy bueno para mí. De Y, hecho, de ahí despegó mi carrera. y justo en el UX UI, ¿no? Que viene, lo interesante de todo lo que has contado también es el hecho de que en ningún momento tuviste que olvidarte completamente de lo que sabías de psicología. O sea, lo utilizaste como para impulsarte a conseguir este tipo de trabajo. Pues no dijiste, ah, voy a comenzar de cero, me voy a olvidar de mi vida pasada. No, voy a aprovechar lo que ya sabía y me voy a impulsar con eso. Sí, exactamente. Creo que eso fue algo, lo tomé como una fortaleza, el hecho de mi experiencia pasada. Yo pues me promocionaba como que sabía del comportamiento humano, sabía de código, entonces lo podía fusionar. Y eso fue mi ventaja competitiva, pues porque había gente que era de diseño gráfico o de tecnologías, pero no tenían la parte de entender a las personas, que eso es Mm. como, ese era como mi plus y creo que es algo muy importante, pues que uses lo que ya sabes y lo complementes con tu carrera, porque a final de cuentas, TI no es como algo muy aislado, sino que se usa en diferentes áreas de una empresa o de una organización, ¿no? Entonces, creo que si quieres cambiar de carrera, puedes usar lo que ya sabes y combinarlo con otras áreas y hacer como esos perfiles unicornios que son difíciles de conseguir, ¿no? Porque Me pues a gusta esa veces, palabra, sí, perfil unicornio. Utilícenla. sí, ser como esos perfiles difíciles de encontrar que se cotizan, básicamente. Porque, pues, a lo mejor alguien sabe programar, pero no sabe la parte de cómo funcionan las personas o la mente o cómo somos diferentes las personas, qué sesgos tenemos y complementarlo con la parte de desarrollo de software. También he conocido gente que estudiaron contabilidad y se fueron a la parte de SAP con la consultoría o que estudiaron programación de robots y se fueron a la parte de automatización de procesos en Excel, que porque Ah, mira, conocían la parte de, de ¿qué es robots. lo de robots RPA, que son perfiles muy caros y muy difíciles de conseguir. Y se especializan en eso, en automatizar procesos de Word, Excel, que son muy repetitivos y como conocen la parte, pues, de administración de contabilidad, pues lo Ujú. usan junto con eso. O también perfiles que conocen otras áreas, por ejemplo, he visto muchos arquitectos de sociología, de diseño industrial en UX UI, porque es un área que involucra muchas
muchos conocimientos, involucra desde las ciencias sociales, desde diseño, desde informática. Entonces, esos son los tipos de perfiles o de áreas en los que te tienes que enfocar, pues no enfocarte como programación, sino que de lo que sé hacer lo Puedo puedo utilizar. usar junto con programación o junto con consultoría o junto con otras cosas. Y eso es como el tomar ventaja de lo que sabes e incluso pues ponerte por encima de gente que estudia ingeniería básicamente a veces. Sí, porque es que sí tendemos a limitarnos aquí, como, pues yo sé programar en Java, yo sé programar en Python y ya. Pero viene alguien que tiene conocimiento de mercado o conocimiento del proceso de negocio y pues pierdes tú porque tú no quieres o no tienes la apertura para aprenderlo. Entonces, y para cerrar, para ir cerrando, ¿qué viene ahora para ti? ¿Te quieres quedar en esa área o has pensado quizás en explorar otras partes? ¿Qué viene o en qué andas ahorita? Ahorita ando, me acabo de cambiar de empresa, de hecho, ahorita mi plan es quedarme aquí por un tiempo, pero pues ya más adelante mi idea es pues cambiar de país, aplicar a vacantes internacionales. Ahorita pues estoy poniendo el ojo en Canadá. Ah, Mi plan es irme a lo mejor a estudiar algún college o alguna maestría para ya empezar como a enfocarme a mercados extranjeros. Pues mi plan es salir de México y seguir trabajando en TI, que la verdad es un área muy padre que me ha dado como muchos beneficios y que ha sido como un poquito rara la forma que llegué ahí, pero que me ha servido mucho en la vida. sí, no, no, bueno, mucho éxito con los planes. Está muy interesante toda la historia de cómo fuiste pasando y sobre todo esa época, como decir, le voy a poner la época oscura de los 5 meses. A pesar de todo, dijiste, no, pues, o sea, yo sigo con mi plan. Mi plan es meterme en el área de desarrollo y UX design y pues, yo me voy a enfocar en eso. Ya saldrá algo en el camino, pero yo voy a estar enfocada en eso. Y es mucho de lo que se hace más difícil, mantenerse eso, porque mucha gente quiere como cambiarse a TI, pero de repente cuando comienza este tema de que empiezan a rechazarlos en los trabajos, que empiezan a contar dificultad con conceptos de desarrollo, es como, no, pues ya, se desanima. Ujú. Sí, de hecho a mí muchas veces me rechazaron, de hecho, porque yo tengo mi título de psicología, entonces incluso me llegó a tocar de que en las vacantes, ¿eres psicóloga? Es que estábamos buscando ingenieros, gracias por participar, así. Y Que la lo verdad, considero muy anticuado ya, pero pues sí, pasa todavía. sí, pasa en las empresas pues más pequeñas, pero las internacionales pues realmente no importa tanto tu perfil o qué estudiaste, sino que tengas los conocimientos y que lo puedas probar. Entonces, no importa tanto la carrera que estudias, sino cómo le enfocas y cómo llegas como a esa parte que quieres, a tu meta, pues, básicamente. Y eso para también para las empresas, ya cambian esa mentalidad. Yo tengo amigos tengo un amigo que es biomédico, está Ujú. trabajando conmigo en Google, otro que es ingeniero químico y también está trabajando en Google. O sea, cambian las ideas porque se pueden perder de muchas personas interesantes o que tienen cosas diferentes que aportar. Sí, exacto. Y pues bueno, muchas gracias, Monse, por tu tiempo. Aquí lo vamos a cortar porque yo creo que ya nos quedan como 2 minutos y medio, pero bueno, igual, muchas gracias por tu tiempo y por la experiencia. Por dónde, si quieres que te sigan o quieres que vean tu trabajo, ¿dónde te pueden seguir? Pues por LinkedIn, mi LinkedIn me encuentran como Estefanía Silva. Estefanía es mi Estefanía. segundo nombre. Por ahí me pueden contactar en dado caso que quieran cambiar de trabajo y no sepan, o de área y no sepan como por dónde irse o como que a qué área se pueden ir, me pueden contactar. De hecho, yo ayudo con la parte de asesoría para revisión Aprovechen, aprovechen. de perfiles y de CVs. Como tengo experiencia en reclutamiento y he estado cambiando en diferentes posiciones, pues doy ese servicio de asesoría para tanto entrevistas como creación de perfil de LinkedIn y de CV. Muchas gracias. Entonces ya saben, síganla por ahí y aprovechen porque sí, contar con alguien que te pueda guiar ayuda mucho en este camino. Y bueno, eso sería todo por este capítulo. Muchas gracias. Bye bye.